Bueno, terminamos algo que quedó un poquito colgado y después vamos a ver un poco de sistemas dinámicos lineales y ecuaciones diferenciales lineales. Bueno, esto que vamos a ver ahora, de nuevo vamos a resolver, esperen que me olvidé de compartir. Vamos a resolver, encontrar una solución estacionaria eh, de ecuación de difusión y que se reduce a toda la ecuación de difusión. Lo que tiene de difícil es que es una ecuación en derivadas parciales, o sea, lo que uno busca es determinar algo que depende de la posición y del tiempo, y eso en general es más complicado que de determinar algo que solo depende del tiempo. Y en este caso estamos buscando soluciones independientes del tiempo, son soluciones estacionarias, así que solo dependen del espacio, y si uno está viviendo en una sola dimensión, eso se traduce en el hecho de que la ecuación que uno tiene que resolver deja de ser en derivadas parciales, es una ecuación en derivadas ordinarias. Y ahí tenemos más, como más cosas a mano para su resolución. Bueno, depende en realidad. Entonces vamos a volver miremos de nuevo la solución que hemos encontrado para el modelo de síntesis, degradación y difusión. Era una solución estacionaria que dependía de la posición exclusivamente, que decaía exponencialmente. Y acá, ¿por qué podemos llegar a esta ecuación estacionaria? Porque tenemos una inyección permanente, o sea, ¿cómo estamos resolviendo la ecuación de difusión? Estábamos suponiendo que es como si fuera un caño y yo estoy metiendo un flujo de las partículas cuya difusión estoy estudiando por un extremo. Y hay muchas otras situaciones en las cuales, y eso me permite llegar a una situación estacionaria, porque además de estar metiéndolas, las estoy degradando. Y también, bueno, si tengo un mundo infinito, tal vez puedo llegar a una situación estacionaria. Depende de la situación. Eh, pero en este caso también es porque estoy degradando a las partículas. Y hay otras situaciones donde interesan las soluciones estacionarias, que pueden ser que se obtienen esas situaciones estacionarias. Siempre tiene que haber una fuente de algo y un consumo de algo, ¿no? Pero lo vamos a resolver en situaciones en las que se puede resolver muy, muy idealizadas. Y medio que la fuente es como una fuente inagotable que estamos poniendo, ¿no? Pero bueno, un caso particular que es de interés, que lo resuelve ver, el libro que yo estoy siguiendo más que nada para paseadores y difusión es el libro de Berg, Random Walks in Biology, que él tiene una página muy interesante. Yo les puse el link, me parece. Él trabajó mucho en bacteria, en desplazamiento de bacterias, tenía muchos videos interesantes de bacterias moviéndose y de otros organismos. Y una de las cosas en particular que le interesaba a Bron, y tienen unos papers muy lindos, tal vez alguno lo comparta, es el de cómo se encuentran los nutrientes, ¿no? Y cómo van llegando esas sustancias que están en el medio donde está la bacteria, por ejemplo, que le permite que pueda crecer, dividirse, etcétera, etcétera. Y para eso los nutrientes muchas veces están disueltos en el medio donde está la bacteria y difunden en ese medio. Entonces, una pregunta es, ¿cómo es esa dinámica del encuentro de los nutrientes con la bacteria que los necesita para sobrevivir? Y una forma de resolver ese tipo de cosas es suponer que hay una superficie, porque todo ese intercambio, todo el intercambio de nutrientes, también de oxígeno, todo ocurre, nosotros vivimos en tres dimensiones, y todo ocurre en las superficies, en los bordes, que son cosas de dos dimensiones. Pensando en lo de tres dimensiones y dos dimensiones, muchas de las estructuras donde uno necesita hacer intercambio son muy complicadas, muy arborificadas, ¿no? La parte de los alvéolos, pulmonares, etcétera, etcétera. Y se hicieron descripciones con una idea de la matemática que es lo que se llama algo fractal,
que es algo que, una superficie que tiene más que dos dimensiones, porque es tan enrevesada que casi que es un volumen, y es una cosa entre una superficie y un volumen. Pero bueno, pero digamos, vivimos en tres dimensiones, las superficies son de dos, y es ahí donde ocurre este intercambio. Entonces, un problema de interés es pensar si yo tengo una superficie, cuánto, de alguna forma, cuánto tardan en llegar a esa superficie las cosas que difunden en un medio donde está esa superficie. Y la forma de resolverlo así con estas soluciones estacionarias sencillas es pensar que esa superficie es como un sumidero, es algo que absorbe. Podemos pensar que es la bacteria que se come. Y entonces se pueden encontrar ecuaciones, soluciones estacionarias de la ecuación de difusión poniendo superficies absorbentes de distinta geometría, y las más fáciles son las que tienen alguna geometría con una simetría que permite reducir todo a cosas de una sola dimensión espacial. Entonces, por ejemplo, una esfera absorbente. Supongamos que tenemos una esfera que tiene radio A. Y afuera de esa esfera, pensemos que esa es la bacteria, por ejemplo. Y afuera de esa esfera está la sustancia cuya concentración es C, que está difundiendo. Y vamos a suponer que la esfera no es muy grande, de forma que podemos pensar que el medio afuera es infinito y que muy lejos de esa esfera, la concentración no se ve afectada porque la bacteria se está consumiendo algo, que es lo que le llega a su superficie. Cada cosa que le llega se lo come. Este, lo otro que uno puede pensar es como que está inyectando desde muy lejos para compensar lo que se va comiendo la bacteria. Pero bueno, entonces ese es el problema que vamos a resolver. Y como es una esfera, es una cosa que está en tres dimensiones, pero que tiene simetría esférica, y uno puede reducir el laplaciano, que es lo que entra en la ecuación de difusión. Ya no puedo elegir solo la derivada segunda respecto de una coordenada, tengo que poner la fórmula del laplaciano, y en tres dimensiones, con simetría esférica, el laplaciano, si R es la coordenada radial medida desde el centro de la esfera, el laplaciano de C se escribe de esta forma. Para darles, esto se hace matemáticamente, pero para darles un poquito una intuición justamente a los chicos de biología, que vieron esto, me parece, en electricidad y magnetismo, cosas de laplaciano en más dimensiones, esto es medio parecido a pensar lo siguiente. Piensen, nosotros sabemos que el flujo es difusivo, es menos d por el gradiente, ¿no? Y si uno solamente tiene algo que depende del radio, el gradiente está en la dirección radial y es menos, el menos el gradiente es menos la derivada respecto del radio. O sea, esto es el gradiente en la dirección radial de la concentración. O sea, eso está vinculado al flujo. Falta solamente el coeficiente de difusión para que sea un flujo y el signo, bueno, pero es la idea de que es el flujo. Y si yo multiplico por r cuadrado, yo les había dicho que el flujo es partículas por unidad de área y de tiempo, y r cuadrado es un área. Y r cuadrado es el área de la esfera, a menos de 4pi, ¿no? Porque la esfera es 4pi r cuadrado, una esfera de radio r. Entonces, r cuadrado por el gradiente, de alguna forma es la cantidad de partículas que están atravesando una esfera de radio r, a menos de 4pi. Entonces, de alguna forma, esta expresión, esta parte, es, para el caso del caño, que era más fácil porque todo dependía solo de x, es como si yo tomara el flujo, que era la parte del flujo que metí acá, que no tiene ni d ni el signo, tiene solo el gradiente es dc a dx, y lo multiplico por el área del caño. Acá en lugar del área del caño estoy poniendo el área de la esfera. Entonces este es el área transversal del caño, es A, y ahora después vuelvo a derivar respecto de esa variable y después divido por el área. Acá divido por el r cuadrado. Es una especie de el flujo por el área en promedio, y después lo derivo y en promedio. Eso para darle una intuición del laplaciano este. Bien, entonces si buscamos una solución estacionaria, quiere decir que hacemos la derivada temporal igual a 0. Y le estoy poniendo una S de stationary.
Y si tiene simetría esférica, el laplaciano se simplifica, con lo cual la ecuación que tenemos que resolver es esta, pero acá hay dos cosas que no hacen nada, que son d sobre r cuadrado, o sea que lo puedo escribir así. Ahora, si yo tengo que esto solo depende de r. La derivada respecto de mi única cosa de la cual puede depender c es igual a 0, esto quiere decir que esto de acá no depende de r, es independiente de r. Yo le puse como que es constante, como si r fuera un tiempo. En realidad es independiente de r, no depende de r. Es un número, a, una constante. Por lo tanto, lo que deduzco es que la derivada de c de la solución estacionaria es una constante dividido r al cuadrado. Pero si yo tengo que la derivada es una cosa que es a sobre r al cuadrado, entonces, ay, me quedó mal el orden, déjenme ver si viene, bueno, se me fue lo que, entonces lo que sucede es que, no, está bien, que esto si lo integro una vez quiere decir que es menos a sobre r más otra constante, porque esto derivado respecto de r me da a sobre r al cuadrado. Por lo tanto es menos a sobre r más b, donde a y b son dos cosas que yo no sé qué son. Y eso es lo que me va a determinar la condición de borde. Como esto tiene una derivada segunda, necesito dos condiciones, que son dos bordes. Entonces, nosotros estamos trabajando con una esfera que absorbe a los paseadores en R igual a A. Y esta es la solución, la queremos determinar fuera de la esfera. Entonces, nuestras condiciones de borde fijan la, la concentración en la superficie, que es donde está la bacteria se está comiendo lo que hay, y entonces ahí no tengo concentración en R igual a A. Y después tengo qué pasa en el infinito. Y como les dije, vamos a suponer que en el infinito no se mosquea la concentración porque tengo la bacteria comiéndose nada. Entonces tengo una concentración constante. En realidad, para mantener la constante, yo debería inyectar lo que se va a ir lo que se está comiendo la bacteria en cada instante. Pero bueno, entonces vamos a resolver, estamos resolviendo con estas dos condiciones. Eso quiere decir que yo voy a agarrar, esta es mi solución, que depende de dos constantes desconocidas, y la voy a escribir en R igual a A y en R tendiendo a infinito para deducir A y B a partir de estos datos. Eso es todo. Entonces agarro primero el de R infinito. Si R es infinito, el primer término es 0, me queda solamente B, pero por otro lado, este B tiene que ser igual a C sub 0, la concentración muy lejos de la esfera absorbente. Y después, en R igual a A, se escribe menos A sobre A más B, y esto tiene, B era C sub 0, y esto tiene que ser igual a 0, me determina A. O sea, esta es mi solución, que satisface tanto esta ecuación como las dos condiciones de borde. Ahora vuelvo a, esto lo copié del libro de Berg. Esta es la solución, usa una C mayúscula, y este es el flujo. Entonces, fíjense que el flujo es un flujo en la dirección radial, es de signo negativo, la dirección radial apunta hacia afuera de la esfera, o sea, es un flujo que está entrando y es lo que se está comiendo una parte, o sea, ahora vamos a ver qué es lo que se come la bacteria, o sea, este es el absorbente y este es el flujo que es en la dirección radial, y acá me quedo sin nada. Y entonces el número de moléculas que absorbe la esfera por unidad de tiempo va a ser el flujo por el área de la esfera, que es lo mismo que el número de moléculas que llegan a la esfera por unidad de tiempo, que es lo mismo que el número de encuentros entre las moléculas que están diluidas y la esfera. Y entonces cuando uno esto lo integra, digamos, sobre, bueno, esto es, en A es una constante menos D, C sub 0 sobre A, y el área de la esfera es 4pi al cuadrado, este es el flujo con su signo, digamos. Si yo me pregunto cuál es el número que está llegando, bueno, le quito el signo y me queda 4pi de A por C sub 0. Entonces lo que veo es que esta
corriente difusiva que está entrando en la esfera depende del coeficiente de difusión, del tamaño de la esfera y de la concentración lejos de la esfera. Si en lugar de una esfera uno mete un disco absorbente, la cuenta es un poquito más complicada, pero también se encuentra, si el disco tiene radio S, se encuentra una expresión de esa forma y esto entonces lo que nos dice es que ese flujo que llega a una superficie, por un lado es proporcional al coeficiente de difusión de lo que está ahí difundiendo, proporcional a la concentración lejos, y alguna distancia, algún tamaño característico a la 1 de la superficie. Desapareció el cuadrado, que era el tamaño de la superficie es algo al cuadrado, pero desaparece porque, por cómo es la dependencia de este flujo con la posición. Y algo más para recordar es entonces las unidades que tiene esto. Esto es número de partículas por unidad de tiempo. Y esto era número de partículas por unidad de volumen. Y esto es longitud al cuadrado sobre tiempo. Y esto es longitud. O sea que esto que está multiplicando a c sub 0 es longitud al cubo sobre tiempo, o sea, volumen sobre tiempo, o lo que es lo mismo, 1 sobre concentración por tiempo, que es en la forma en la que se miden algunas tasas de reacción química, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Bien, entonces, espero que con esto se vaya aclarando un poquito el tema de la resolución de ecuaciones. Y entonces vamos a ir al... Voy a compartir esto. Bueno, algo que es la guía que sigue, que es la guía que trata sobre, empieza con sistemas dinámicos, pero empieza con ecuaciones, primero con algo que se llama punto fijo, ya vamos a ver lo que significa, pero empieza con sistemas lineales. Entonces voy a hablar un poquito de eso porque está vinculado con lo que preguntaron antes, ¿no? Entonces déjenme ver acá. Teórica no, este es el que ya hice, este lo voy a cerrar. Y este es práctica del otro día. O sea, no lo tengo todavía. Vamos a empezar uno nuevo. Pensé que lo había generado. Ok. Bien. Entonces, esto es un poco un repaso de ecuaciones diferenciales. Entonces, los sistemas dinámicos son sistemas que varían en el tiempo. Por eso se llaman dinámicos, ¿no? Y los que vamos a ver primero, que son los que vamos después a vincular con las reacciones químicas, son sistemas en los cuales las variables solo dependen del tiempo y no del espacio. ¿Mm? Y entonces esa variación en el tiempo uno la describe, típicamente se describe la variación. Bueno, las variables solo dependen del tiempo y por otro lado no son probabilísticos estos sistemas dinámicos que vamos a ver ahora, sino que son deterministas. O sea, yo no voy a hablar de una probabilidad de que pase algo, después vamos a ver cómo hago yo con, ya empezamos a ver un poquito, pero con variables aleatorias que vimos el paseador, pero cómo plantear una ecuación para la dinámica de una variable aleatoria. Pero entonces se describen típicamente con ecuaciones diferenciales ordinarias para las variables de interés, ¿no? En inglés ODEs. Bien.
Entonces, hoy vimos una ecuación que era cuando hablamos de la degradación, ¿no? Dijimos, supongamos partículas que se degradan. Ahí estábamos hablando de concentración y estábamos pensando en la concentración como una función de la posición. Pero pensemos que tenemos todo en un balde donde no distinguimos y esto n de t es el número de partículas en ese balde al tiempo t. Y entonces la ecuación que habíamos planteado para la degradación era que la degradación hacía que disminuyeran las partículas. O sea, esto venía de pensar que si yo comparaba el número de partículas en t más delta t con lo que había en el tiempo t, eso disminuía a una tasa constante que la habíamos llamado alfa, y por lo tanto, si yo miro lo que pasa durante un intervalo delta t, lo que va a degradarse va a ser proporcional a delta t y también es proporcional a la cantidad de partículas que yo tengo para degradar. Pero a su vez esta degradación lo que hace me disminuye, ¿no? Entonces esto es menos, es esto, y entonces esto después yo lo escribía de esta manera, sobre delta t menos alfa por n, y esto es esta ecuación, ¿no? Menos alfa por n. Y esta ecuación uno la puede resolver de diferentes formas. Por ejemplo, darse cuenta que si uno pone 1 sobre n de n a dt, la derivada de una cosa dividido por esa cosa es lo mismo que la derivada del logaritmo. Y entonces esto es menos alfa. Y esto quiere decir que el logaritmo es menos alfa por t más una constante, ¿no? Más una constante. Y acá entonces veo el tema de lo que se llaman las condiciones iniciales, porque yo puedo escribir esto en general, pero ¿cómo determino esta constante? Bueno, para saber cuánto vale esa constante, tengo que decir cuánto vale n en algún instante. En el instante t igual a 0, por ejemplo, ¿no? Entonces, si digo que n en t igual a 0 vale n0, entonces el logaritmo de n0 es igual a esa constante. Y por lo tanto, el logaritmo de n es igual a menos alfa t más el logaritmo de n0, pero el logaritmo de n menos el logaritmo de n0 es logaritmo de n sobre n0, esto es menos alfa t, esto lo que me dice es que n es n0 por e a la menos alfa t, y ahí tengo la solución. Ahora, esta ecuación de la degradación, eh, es un caso particular de lo que se llaman ecuaciones diferenciales lineales, que medio que cuando hicimos lo de las soluciones estacionarias de la ecuación de difusión, en los dos casos fueron ecuaciones de este estilo. Lo único que en lugar de ser el tiempo era el espacio acá, alguna coordenada espacial. Y había más que una derivada, había derivada segunda, hasta derivada segunda. Y en general, cuando uno tiene ecuaciones de esta forma, que son lineales, ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, porque mi incógnita es n, yo lo que quiero es n de t, y cuando uno tiene este tipo de cosas, la solución más general, la dependencia temporal, se puede poner en forma de una superposición de exponenciales. O sea, la forma en la que se pueden resolver estos problemas, que tampoco es que lo quiero hacer, o sea, si yo tengo, no sé, a por la derivada cúbica más b por la derivada segunda,
más c por la derivada primera, más d. Y vamos a igualarlo por ahora, más d por la derivada, por la variable, ¿no? Y por ahora lo vamos a igualar a 0, como la de recién, ¿no? Que esto estaba igualado a 0, no había ningún término que no tuviera mi variable. La solución más general de este tipo de problemas es una superposición de exponenciales. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque si yo pongo n igual a e a la lambda t, o sea, una exponencial, y reemplazo, la derivada primera me da lambda por la exponencial, la segunda me baja un lambda al cuadrado y me vuelve a dar la exponencial y así. Entonces, siempre tengo lambda a la algo, que es lo que está frente al tiempo en la exponencial, por la exponencial. Y entonces se me van todas las exponenciales, que son las cosas que dependen del tiempo, y me queda un polinomio en lambda del cual puedo deducir cuánto vale lambda. Y cuando uno tiene, en este caso, en ese problema sería a por lambda al cubo más b por lambda al cuadrado más c por lambda más d igual a 0. Esto es un polinomio de coeficientes reales y entonces va a tener tantas, lo que hacen 0 al polinomio se llaman las raíces, o sea, me interesan las raíces del polinomio. Y uno tiene, cuando los coeficientes son reales, porque A, B, C, D son números reales, ¿no? Están en R, tiene tantas raíces como orden del polinomio. O sea, acá yo tengo 3 raíces de este polinomio. Y lo que puede llegar a pasar es que algunas no sean números reales. Sino números complejos. Pero hay 3 raíces. Entonces, siempre voy a tener tantas raíces como el orden más alto de la derivación. Si acá llego solo al cuadrado, voy a tener 2 raíces. Si llego solo a la 1, tengo una sola raíz. Si llego a la L, voy a tener L raíces. Entonces, ¿cuál de ellas elijo para mi solución? El problema de la degradación tenía una sola raíz, entonces no tenía ese problema de elegir el lambda. Pero cuando tengo muchas raíces, lo que me dice la matemática es que la solución más general es de este problema, no, de este problema no, de este problema. La solución más general es superponer las exponenciales con cada una de las raíces. Entonces acá pongo la primera raíz, después la segunda raíz, o sea, sumar una combinación lineal de todas las raíces. En este caso serían 3 raíces. Entonces yo las raíces las saco de resolver esto, que es algo que depende de la ecuación. Pero A, B y C son constantes que yo no las conozco y estas son las que yo saco de mis condiciones iniciales. Entonces, lo que veo es que acá tengo que dar no solamente el valor de n en t igual a 0, necesito 3 condiciones iniciales. Bueno, es que tengo que dar el valor de la variable, de la derivada y hasta el orden de derivación como el orden al que llega la ecuación, en este caso 3. Entonces tengo que dar 3 condiciones iniciales para poder encontrar estas cosas que están ahí, que me hacen la combinación lineal. Pero toda la dependencia temporal la puedo determinar previamente, sin saber, sin resolver las condiciones iniciales. Bueno, tal vez alguna de estas es 0 y entonces hay un tiempo que no entra. Pero lo que está metido, yo puedo deducir de acá, sin necesidad de condiciones iniciales, es los lambdas. Y los lambdas son cantidades, que tienen unidades de 1 sobre tiempo. Son tiempos
estos son 1 sobre tiempos característicos de variación de mi variable. Entonces, a partir de la ecuación yo puedo determinar los tiempos característicos. Y si yo quiero saber exactamente la solución de mi ecuación, además de los tiempos característicos necesito condiciones iniciales. Ahora, como les dije, estos lambda a veces pueden ser complejos, números complejos. ¿Y qué significa que sean números complejos? O sea, quiere decir que, por ejemplo, el número, lo que va pasando es que cuando resuelvo hay alguna parte que tiene la raíz cuadrada de un número negativo, ¿no? De -2, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hago acá? Bueno, los números complejos me definen lo que se llama la unidad imaginaria como la raíz cuadrada de -1. Y entonces los números complejos se opera de la misma forma que los números reales, pero tienen, este es un número complejo, ¿no? Y se pone que está en C, donde estas dos cosas son reales, y acá aparece la unidad imaginaria y se opera con complejos como se operan con reales. Por ejemplo, si yo tengo A más IB, A menos IB, hago A por A, que es al cuadrado, menos A y B, más IBA, y I por I es -1, con este -1 me da más B al cuadrado, o sea, acá veo que es A cuadrado más B cuadrado. Se opera de esa forma y uno los puede representar en el plano poniendo acá A, esto se llama la parte real del complejo, y poniendo B, que es la parte que se llama imaginaria del complejo. Y entonces es como medio parece un vector, o sea, uno lo que hace es mapea los puntos del plano a los complejos. Entonces acá tengo un A y acá tengo un B, y este es el complejo que es A más IB. Por lo cual, esta sería medio parecido, dar la parte real y la parte imaginaria es como parecido a dar las coordenadas cartesianas de un vector. Pero a su vez uno puede dar también el módulo, que es esto, es esta distancia al cero, y este es el módulo del complejo, que bueno, es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Uno lo ve por el dibujito, ¿no? Por el teorema de Pitágoras. Y el ángulo que forma con el eje de los reales, que lo llamamos el argumento del complejo. A más y b. Son dos formas alternativas de definir un complejo. Y entonces, ¿qué significa cuando a mí me da que uno de estos lambda es de la forma A más IB? ¿Qué querría decir? ¿Qué quiere decir la exponencial de lambda t, que sería igual a más IB por t? ¿Qué quiere decir? Bueno, no nos vamos a meter en toda la teoría de las funciones de variable compleja, etcétera, etcétera, pero acá yo también opero como con los reales, o sea, si yo tengo e a la suma de dos cosas en el exponente, es lo mismo que hacer, bueno, esto es lo mismo que hacer e a la a por t más ib por t, ¿no? Y esto es lo mismo que e a la a por t por e a la ib por t. Entonces, como a y b son reales, estas las sé bien lo que es. Esta es una exponencial real, donde si es a mayor que 0, diverge para t tendiendo a infinito, y si a es menor que 0, diverge para t tendiendo a menos infinito. Y ahora viene la pregunta de qué significa esto. E a la i por un número real por t. Y esto me lo tienen, los que no hicieron variable compleja, me lo tienen que creer. Esto uno lo escribe como el coseno de bt más i por el seno de bt. ¿Mm? Ok, bueno.
Entonces, esto lo que me está diciendo es que cuando yo tengo e a la i un número real por el tiempo, es como si fuera una oscilación. ¿Mm? O sea que b, que tiene unidades de 1 sobre tiempo, b es como una frecuencia de oscilación. O sea que estas cosas me dan frecuencias. Bien, bueno, entonces tal vez lo que conviene ahora es que miremos, bueno, esto es cómo se resuelven los problemas que tienen, dijimos, por ejemplo, todas estas combinaciones de derivadas, etcétera. Esto es al cubo, c más d igual a 0. Y cuando uno tiene alguna otra cosa acá, distinta de 0, uno resuelve igual a 0 y la solución más general es la suma de la que encuentra igual a 0 más alguna solución particular, pero la verdad que no me quiero meter. Más que nada me parece que lo que me importa de esto es que uno puede determinar las, los tiempos característicos de variación a partir de poner exponenciales y que si las exponenciales son reales, me queda bien claro lo que es, y si son imaginarias, me tienen que creer que esa cosa que está después de la unidad imaginaria es una frecuencia y representa una, una oscilación. Pasando al tema de las condiciones iniciales, me parece que algo que es bastante ilustrativo es ver cómo se resuelven ecuaciones diferenciales ordinarias numéricamente. Porque esta posibilidad de resolver con las exponenciales ocurre cuando son ecuaciones lineales. Y una vez que se vuelven no lineales, ya no es tan fácil. Pero hay muchos métodos de resolución. Y el método de resolución más sencillo de ecuaciones diferenciales ordinarias es el que se llama el método de Euler directo. Y justamente acá, este está en el curso de Rob Phillips, esta es la copia que yo me hice en mi Colab, creo, sí. Resuelven numéricamente en la degradación si fuera k igual a, si fuera negativo, pero lo resuelven con k positivo. Y ahí se ve por qué hace falta una condición inicial y por qué si tengo más derivadas hacen falta más condiciones iniciales. Entonces, la forma en la que se resuelve esto es describir a esta derivada de n a dt como si fuera la diferencia entre n en t más delta t menos n en t dividido delta t. Y entonces eso me permite escribir y, digamos, a la derecha tengo n en t. Entonces eso me permite describir mi variable en el tiempo nuevo como una función, que la puedo escribir, del tiempo anterior. Esto se parece a todo lo que vinimos haciendo de paseadores, ¿no? Que discretizamos y es como que el tiempo entre t y t más delta t no existe. Existe t y después existe delta t. Y entonces acá me da cuánto es la cantidad que yo quiero encontrar en el tiempo t más delta t como función de la cantidad en t y del paso temporal. El método de Euler lo que tiene es que no siempre es estable. El paso temporal tiene que ser suficientemente pequeño para que esto no me vaya a dar una solución que es una porquería. Entonces acá, por ejemplo, está pensando que K es igual, está suponiendo que son bacterias que se reproducen. O sea, en lugar de consumirse o degradarse, son bacterias que se están reproduciendo con una cierta tasa por unidad de tiempo y que entonces
el número que yo voy a tener en T más delta T es las que tenía en T más la fracción de las nuevas que nacieron. Y las nuevas que nacieron es proporcional al tiempo que dejé pasar multiplicado por n. Y entonces, acá lo que hace es la simulación numérica. Acá está diciendo que K, que es esa tasa, es 0,03 sobre minuto y empieza con un cierto valor, o sea, con una sola bacteria. Y acá tiene el paso de integración. Y después decide durante cuánto tiempo va a integrar la ecuación. Y entonces lo que va haciendo, va calculando cuánto le va a aumentar a n. Esta es la parte derecha de la ecuación. Y esta es, bueno, ahora la parte izquierda en el nuevo tiempo. Y después lo grafica y esto es lo que da acá. Si uno usa pasos más grandes, puede llegar a dar cualquier cosa. O sea, los pasos tienen que ser suficientemente chicos para que el método este numérico de Euler no diverja. Y en esta parte lo que está haciendo es comparar la solución que nosotros dedujimos, que era una exponencial, con la solución de resolver el problema numéricamente. A ver, podemos ver si uno hace que la tasa de... O sea, ¿qué quiere decir que el paso temporal... Esperen que esto le voy a poner un comentario. ¿Qué quiere decir que el paso temporal es sea suficientemente chico? Quiere decir que sea chico comparado con esta tasa de reproducción. Entonces vamos a ver si esto si yo la agrando a la tasa de reproducción, sigue funcionando bien el algoritmo. O sea, acá lo que aparece en la simulación ¿cómo tarda? Ahí va. Bien. Ahí le metimos 0,3. Y vamos a ver cómo da. Tiene que crecer más rápido. El asunto es que dé algo razonable. A ver. Bueno. Crece bastante más rápido. Y a ver, comparemos. Déjenme ver si esto... Sí. Toma el mismo K. Vamos a comparar las dos soluciones. Y acá ven la solución que uno conoce y la de la integración numérica no coinciden. O sea, acá se ve que difieren. O sea, venían bien, pero después pasaron cosas. Acá, una es la verdadera y otra es la de la resolución numérica, se están separando. Y se están separando porque mi paso de integración temporal es demasiado grande para esa K tan grande. Si yo ahora el paso de integración temporal lo hago 10 veces más chico, vuelvo a estar desde el punto de vista de la relación entre paso temporal y el K en la misma que tenía originalmente. Veamos si ahora nos da bien o nos da mejor. Acá convirgió el método numérico a la solución conocida. Entonces, Euler es bien fácil, pero hace falta que el paso temporal no sea el Euler directo. Hay otros Eulers
donde uno mete cosas para atrás y para adelante, eh, que es más estable. Pero el Euler este directo es muy inestable y se garantiza la estabilidad con pasos temporales suficientemente chicos. Bien, entonces, ahora lo que quiero mencionar, vinculado a lo que hicimos de los de la linealización y los tiempos y esas exponenciales, eh, es que cuando uno mira un sistema dinámico, a uno le interesa ver si tiene algunos tipos de soluciones características de los sistemas dinámicos. Y una solución característica son las soluciones estacionarias, a las que se llaman puntos fijos cuando uno tiene una cosa de baja dimensión, digamos, o sea, no tiene algo que depende de la posición, sino que solo depende del tiempo. ¿Por qué se lo llama punto fijo? Porque la forma en la que uno puede representar la solución a una solución. Una es graficar n, por ejemplo esa, n como función del tiempo, ¿no? Entonces era la exponencial que me venía de esa forma. Pero muchas veces uno tiene más de una variable. Entonces, problemas con más de una variable, no sé, tengo n y m. Entonces voy a tener mi solución, va a tener una n de t y una m de t. Una posibilidad es, bueno, grafico n de t por un lado, supongan que hace esto, y m hace esta otra cosa. Esa es una posibilidad. Y la otra es graficar lo que se llama el espacio de fases, que es un espacio cuyos ejes son mis variables, n y m. No voy a reproducir esto porque lo tendría que pensar demasiado. Y entonces me fijo, por ejemplo, en este tiempo, m tiene este valor, entonces acá vengo a este valor, no sé, estaba medio más para acá, y n tiene este valor, este acá, no sé, lo pongo un punto ahí. Ahora me fijo en el tiempo siguiente, n está aumentando y m está decreciendo, así que hace una cosa así. Y entonces grafico alguna cosa en este espacio, y esto se llama una trayectoria. Por analogía a, a lo que pasa en el espacio de verdad, ¿no? Cuando uno mira una partícula que se mueve, ¿no? Y si uno tiene una partícula que se mueve, y lo que uno determina es la posición como función del tiempo, bueno, una forma de describir cómo es que se está moviendo es fijarse cuánto varía x con t, cuánto varía y con t, cuánto varía z con t. La otra es graficar en qué lugar está en cada instante, y esa es la trayectoria de la partícula, ¿no? Esta es x y z es la trayectoria. Bueno, esto se hace aunque las variables que yo describa no sean posiciones, sean concentración de número de bacterias, presión, temperatura, lo que sea, y eso se llama el espacio de fases, que por supuesto muy rápidamente se puede ir a muchas dimensiones. Y para dibujarlo, el más fácil de todos es dos dimensiones, ¿no? Entonces uno tiene, si tiene dos variables, como habíamos dicho, n y m, por ejemplo, y tiene sus trayectorias. Y un tipo particular de solución es una que no varía en el tiempo. ¿Y qué quiere decir una solución que no varía en el tiempo? Quiere decir que si yo empiezo en ese lugar, no me voy nunca. O sea, es un punto fijo. Un punto fijo es una solución que no varía en el tiempo. Un punto de equilibrio, como lo quieran llamar. Y uno se puede preguntar, viniendo de lo que veíamos en mecánica, uno se puede preguntar qué pasa en las cercanías de un punto fijo. Si es un punto fijo donde yo me quedo cerca
o sea que es estable, es una solución de equilibrio estable, o que me voy. Y entonces la estabilidad del punto fijo, que me dice qué pasa en las cercanías del punto fijo, bueno, yo la puedo hacer tratando de resolver mi ecuación cerca del punto fijo, o la puedo hacer diciendo, bueno, eh, tengo n en el punto fijo, es n estrella, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo tengo una ecuación de n a dt que depende de n y de m, y dm a dt es alguna función que depende de n y m. N en el punto fijo es n estrella y m es m estrella. El punto fijo es una cosa que no varía en el tiempo, o sea, satisface que la función esta es 0 en el punto fijo y esta es 0. Y para ver si es estable o inestable, lo que uno puede hacer es decir, bueno, me paro cerquita, o sea, tomo una pequeña variación respecto del punto fijo. Y la derivada de la variación respecto del tiempo es la derivada de n menos la derivada del punto fijo, pero el punto fijo no tiene derivada, porque justamente es punto fijo, no varía. ¿Mm? Con lo cual, esto es directamente la función que yo tenía m y n. Pero si estoy cerca del punto fijo, ¿qué hago? Desarrollo en serie de Taylor. Entonces, pongo f en el punto fijo más, más la derivada de la función respecto de m por la diferencia o la distancia al punto fijo más la derivada respecto de n por la distancia al punto fijo, y esto es 0 porque este era un punto fijo. Por ser punto fijo satisfacía que la parte derecha, esta, era 0. Y entonces lo que me queda es que la ecuación, bueno, la voy a poner acá, esto me queda de Fm por delta M más df adn por delta n, y análogamente me va a quedar algo parecido para, o sea, esto me quedaba df adm por delta m más df adn por delta n, y análogamente para la otra ecuación, n era la que tenía f, ¿no? Déjenme ver, sí. Esto me queda dg adm delta m más dg adn por delta n, y si bien hay dos variables, este es un sistema donde las variables aparecen solo linealmente, porque estas derivadas están calculadas en el punto fijo, o sea, es un número. ¿Mm? Calculadas. Entonces, esa idea de que yo tengo sistemas lineales, como el que resolvimos antes, que está caracterizados por ciertos tiempos que yo puedo sacar de resolver con exponenciales, me permite estudiar la estabilidad de los puntos fijos. Y también lo puedo hacer medio a ojo, la estabilidad, en particular en los primeros problemas de la guía. Y entonces será estable o inestable dependiendo de si tengo exponenciales con números reales que divergen o no, o me quedo oscilando o tiendo hacia el punto fijo. Entonces, vamos a mirar una sola cosita, que es el primero de todos estos problemas, que es en una sola dimensión, así que es bastante más fácil. Y la clase que viene vamos a avanzar un poco más en esta descripción de sistemas dinámicos.
y espacio de fases y etcétera. Entonces, veamos cómo es el problema. El problema lo voy a sacar por... entonces ahora ustedes no lo van a ver, pero yo se los voy a escribir en el pizarrón. Pero yo lo tengo que ver, si no, no sé cómo es el problema. Entonces decía, x punto es igual a x por 1 menos x por 2 menos x. Sí. Entonces esto vive en una sola dimensión. Eso quiere decir que mi espacio de fases es una sola dimensión. Y entonces, ¿cómo encuentro yo los puntos fijos? Bueno, hago esta es la derivada, vamos a ponerla más formalmente como venimos haciendo de x a dt. Los puntos fijos son los que me permiten hacer de x a dt igual a 0. Y entonces acá tengo tres posibilidades para hacer x igual a esta derivada a 0. Una es x igual a 0. Otra es x igual a 1. Y otra es x igual a 2. O sea, en este problema tengo tres puntos fijos. Uno es 0, otro es 1 y otro es 2. Y ahora puedo mirar cómo es la estabilidad. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a moverme un cachito alrededor y ver qué signo tiene la derivada. Entonces, por ejemplo, cuando estoy en x igual a 0, yo sé que todo esto es 0, ¿no? Porque x es igual a 0. Por otro lado, esto es mayor que 0 y esto es mayor que 0. Por lo tanto, cuando yo estoy muy cerca de 0, el signo de este término está determinado por el signo de x. Con lo cual, si yo estoy a la derecha de 0, la derivada es mayor que 0. O sea, la x, como su derivada en el tiempo es mayor que 0, quiere decir que la x va a tender a crecer. O sea, si yo pongo mi variable inicialmente acá, su derivada está creciendo, quiere decir que se está moviendo a la derecha en este espacio de fases. Su trayectoria es moverse a la derecha. Por otro lado, si x es menor que 0, todo esto es menor que 0, su derivada es menor que 0, esto se va para la izquierda. Ahora vamos a mirar el 2, que es el otro extremo. Entonces acá lo que yo sé es que si yo estoy en el 2, todo esto es 0. Si estoy a la derecha del 2, lo que sé es que este número es menor que 0. Porque el x es más grande que 2. Pero si x es más grande que 2, también es más grande que 1. ¿Mm? O sea que esto también es menor que 0. Y bueno, si es mayor que 2, esto es mayor que 0. Pero entonces, si yo estoy a la derecha del 2, este es menor que 0, este es menor que 0, su producto es mayor que 0. Y esto es mayor que 0, quiere decir que acá a la derecha del 2 la derivada es mayor que 0. Con lo cual, si yo empiezo acá, el x va a crecer. Y en cambio, si yo me muevo un poquito a la izquierda del 2, este sigue siendo menor que 0. Pero este ahora pasa a ser mayor que 0. Entonces, 1 mayor que 0, 1 menor que 0, 1 mayor que 0, me dice que la derivada es menor que 0 y esto se va para la izquierda. Y esto me tiene que dar lo mismo en el 1, si me muevo a la izquierda y a la derecha del 1, estas flechitas que dibujé. Porque en una dimensión a lo sumo hay puntos fijos o cosas que se van a infinito, no pueden pasar muchas cosas más. Y entonces, si yo estoy en x igual a 1, este es el que es igual a 0, y lo que sé es que si estoy cerca de 1, este es mayor que 0, este es mayor que 0, y entonces el signo está determinado por este de acá. Si x está a la derecha de 1, este me da menor que 0, o sea, me acerco al 1 desde la derecha. Y si yo estoy a la izquierda del 1, este número me da mayor que 0, quiere decir me acerco. Entonces acá yo tengo tres puntos fijos, de los cuales este es estable y los otros dos son inestables. Y no solo es estable, sino que además las soluciones que empiezan acá tienden a él. Es lo que se llama un atractor. ¿Mm? Es un atractor.
Y todas estas condiciones iniciales que tienden al atractor forman parte de su cuenca de atracción. Basin en inglés, a veces yo les digo base, pero en realidad la traducción verdadera es cuenca. Entonces, todas las condiciones iniciales que empiezan acá van a este punto fijo, estable. Todas las que están a la derecha del 2 divergen hacia más infinito y todas las que están a la izquierda van a cero. Y entonces se dan cuenta que sin tener que buscar condiciones iniciales, ni resolver ni nada, mirando cualitativamente en el espacio de fases, saco mucha información de lo que pasa en el sistema. Bueno, vamos a terminar acá. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta.